Jorge Sigal y Santiago Kovadlov, dos ensayistas, dos amigos de la vida, 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República, el placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Bueno, acá estamos en el mismo lugar, solo que le damos otra escenografía para nosotros imaginaria, que es que estamos en un café. Acá no hay café, pero nosotros vemos el café. Y es el momento en que charlamos un poquito sobre lo que pasó en la primera parte, pero tratamos de profundizar en algunos temas, y acá tiene la voz cantante el filósofo, el poeta, mi amigo Santiago Kovadlov. En todo caso, yo siempre he encantado con que cantemos a coro, Jorge Sigal. Bueno, yo te acompaño. Mira, es una audición muy particular la de hoy, ¿no? Yo he advertido, creo advertir en las dos entrevistas algo muy vinculado al editorial. La entrevista a Oscar Grandío Moragues y la entrevista a Brenda Caretto nos presentaron dos formas distintas de sujeción que irrumpen en el mundo de hoy, ¿no? Una al despotismo brutal de un régimen político aristocrático, como es el que impera en Cuba, y donde la indiferencia hacia las necesidades de una comunidad y una sociedad como la cubana linda, creo no exagerar el término, con el genocidio, pues están dejando morir de hambre o de enfermedades a la población para preservar el poder. La otra, la que Brenda Caretto nos presentó a través de su testimonio personal, de la experiencia que ella vivió, es la sujeción indiscriminada a la adicción tecnológica, al empleo errático, porque finalmente es sin finalidad, que se hace de las redes sin tiempo, de las redes sin administración crítica, y que van generando ese exceso, en el caso del relato de Brenda, una extinción subjetiva, diría yo, una desaparición de los atributos más importantes de la subjetividad, como son la capacidad crítica, como es el discernimiento analítico, como es la atención, la memoria y sobre todo el silencio y la intimidad. En un caso. En el otro, una sociedad que ha desembocado horrorosamente de un encuadre ideológico como fue el comunismo cubano de los años 60, a partir de 59, en este atroz escenario donde el poder es ejercido contra la propia población, en desmedro de la población y de cualquier posibilidad de concebir al prójimo como un sujeto digno de la mayor consideración. Tu editorial, justamente, pone el acento sobre la necesidad de que un fenómeno como fue el de la dictadura militar que sufrimos a partir de 1976 y que desembocó en el terrorismo de Estado por un lado y del otro lado en el terrorismo a secas, no genere aún un diálogo, un encuentro, una posibilidad de tomar al prójimo como persona y buscar, como decías vos, toda la verdad, toda, no la verdad parcial, porque la verdad parcial ha sido explotada políticamente durante largo tiempo y hasta el presente, puede decirse, y donde el prójimo justamente todavía no irrumpe como un complemento necesario de la propia verdad. Aldous Huxley decía, y muchas veces lo hemos recordado aquí, que todos combatimos con media verdad contra una mentira entera. Hoy es indispensable que esas medias verdades se encuentren, así lo señalabas vos en tu editorial, esas medias verdades se encuentren en el orden político, en el escenario latinoamericano, en el escenario de la relación con la tecnología, no privarnos del uso de lo que es tan útil, pero no aparecer como nosotros, los humanos, como herramientas del uso tecnocrático que hacemos de esos recursos. En suma, dos entrevistas y un editorial que nos devuelven a la pregunta fundamental, y es si estamos aprendiendo o no a convivir en el marco de un presente donde la guerra
aturde y nos viene a decir que si no es invencible hoy es por lo menos dominante. Comparto totalmente, me parece impecable el resumen que has hecho, Santiago. Creo que respecto de la dictadura, respecto de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay que hacer un esfuerzo, no confundir lo que es el reclamo de justicia, que es necesario. La justicia tiene que actuar cuando ha habido ilícitos y cuando ha habido crímenes espantosos, pero no confundir a la justicia, el rol de la justicia, con el rol de la ciudadanía construyendo historia. Me parece fundamental. Yo no sé si lo logro explicar, pero me parece fundamental. Cuando yo leo, y lo he leído mucho, a Svetan Todorov, vos notás lo que es la visión de un hombre que no dice, no olvida, digamos, no llama al olvido. Al contrario, llama a ejercer la memoria en su plenitud. Eso significa un ejercicio, eso significa un trabajo, porque hay una tendencia, creo yo, Santiago, hay una tendencia natural, sobre todo si vos padeciste como padeció alguna gente, porque eso no podemos, me parece, interpretar del todo, ponernos en el rol del todo de esa persona que sufrió un desgarramiento tan fuerte como la desaparición del hijo o un atentado en el que murió su marido, el padre de familia. Las dos cosas pasaban en la Argentina violenta de los años 73, 74 y después con la dictadura. Claro, no se trata entonces de olvidarlo, sino de infundirle a la memoria una voluntad de diálogo con quien ha sufrido, tanto como uno desde el otro lado. Claro. A mí, ¿sabes una cosa que me pasa frecuentemente? Porque he ido a actividades donde hay, por supuesto, estoy muy compenetrado con la causa de los derechos humanos, estoy muy compenetrado, entre otras cosas, por mi amistad con Graciela Fernández Mejide, me siento muy comprometido con la causa de los derechos humanos, pero más allá de eso, cuando me encuentro en actividades con víctimas, por ejemplo, te voy a dar casos, no voy a dar nombres porque no estoy autorizado, pero por ejemplo, una hija de un empresario que fue ejecutado en una acción considerada en esa época, voy a tratar de ser todo lo cuidadoso que sea posible, considerado en esa época un derecho lógico, de expropiación, de castigo a quienes explotaban al pueblo. Un ejecutivo de empresa. Esto lo he escuchado testimonios. Entonces, tengo yo también. Claro que sí. Por supuesto, cualquiera que piense un poquito va a encontrar un ejemplo. Esa gente le hemos emparchado la boca. Los hijos de esa gente han pasado a ser hijos de la dictadura. Han pasado a ser asociados, se han asociado al mote de genocidas. Pero claro. Es un absurdo, Santiago. Pero escúchame, si nosotros hemos sabido que descendientes de militares que han intervenido en los años del proceso, no pudieron, vieron truncada su carrera militar por portación de apellido. Claro, esto tenemos que hablarlo. Hay que superarlo. Así es. Hay que superarlo. Por eso es tan importante, vuelvo a Todorov, por eso siempre me impresiona, porque después hacemos biografías destacadas de esa gente que supo ver lo que nosotros no somos capaces de ver. Nos ha pasado con el genocidio. Así es. ¿No? Se dice, no, son humanos, los que mataban, los que prendían el horno. No, son humanos, eran personas, ese es el problema, que eran personas como nosotros, que lo tomaron como un trabajo. Así es, ese es el horror sobre el que tenemos la necesidad, el deber de asomarnos. Claro. Me parece a mí muy importante lo que estás señalando. Una cosa es
la conciencia personal de lo que a cada uno le ha tocado vivir, y otra es la conciencia cívica. Claro. La conciencia cívica no se puede construir sino sobre la admisión de que en la orilla opuesta a la de uno ha habido también dolor, desesperación, impotencia y mucho sufrimiento. Claro, y ahí es donde me parece cuadra decir lo nefasto que fue, voy a utilizar esta palabra dura, lo nefasto que fue el relato que se inauguró en la ESMA en el año 2004, el 24 de marzo del 2004, en aquella vengo a pedir perdón por, ¿no? Sí. Vengo a pedir perdón en nombre de la democracia. Sí, sí. Por lo que no se hizo. Esas Se palabras... había hecho el juicio a las juntas. Se había hecho vergonzoso. un juicio a las juntas que esto se estudia en el mundo entero. Y él dijo, vengo a pedir perdón por lo que no hizo el Estado. Bueno, que después pidió disculpas, le pidió disculpas privada, en privado. Al presidente Alfonsín. Pero digo, ese acto inaugural del discurso de la plataforma política de Néstor Kirchner, del kirchnerismo, porque ese fue el debut del kirchnerismo, me parece que es un tema acá ya no hay una predisposición mía, no es una toma de partido. No, es que no tiene que ver, yo lo sentí en el momento. Voy a hacer otra confesión si me permitís. Me caía simpático a mí, me parece, hasta ese momento. Me acuerdo de cuando firmó su designación como presidente de la República con una virome común. Me acuerdo de cuando salió caminando a la calle después de la jura y recibió un camarazo de un fotógrafo en la cabeza. Sí. Me parecía simpático, me parecía un presidente que venía a imponer reglas de simplicidad. O sea, no estoy haciendo... Yo sentí que cuando fue a la ESMA, yo que vengo de donde vengo, con cierta tradición democrática, creo, yo sentí que ese día empezaba una historia que iba a ser terrible. Así es, y así fue, y hoy, después, si querés, después del pequeño intervalo musical que vamos a hacer, quiero decirte que hoy no he traído un invitado. He traído varias voces, muy bien. Un coro de voces que, reunidas en el suplemento Ideas del Diario de la Nación de ayer, han dado un testimonio importantísimo, al igual que lo ha hecho el Diario Clarín en este domingo, de lo que ha sido el proceso, de lo que es la necesidad de meditarlo, de comprenderlo, de profundizar en la complejidad de esa tragedia. Pañi, Fernández Díaz, Romero, Sanata, Lanís, Joffre, Mendelevich, en fin, muchos colaboradores que dan su voz, prestan su pensamiento al análisis de esto que cumple ahora 50 años y sobre lo que nos vamos a detener después de este intervalo. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Retomamos entonces esta conversación que estábamos iniciando, Santiago, que tiene que ver con el 50 aniversario del 24 de marzo de 1976. Así es. Aquí estábamos tratando siempre de entender un poco más, pero sobre la base de un principio, digo yo, ¿no? Lo recuerdo nuevamente, recuerdo tus propias palabras, tratar de escuchar las voces de quienes, habiendo estado enfrentados, compartieron una misma tragedia, un mismo dolor, hijos perdidos, familiares perdidos, todo como producto de una convicción que en su momento destrozó a la Argentina, la idea de que la muerte podía ser un recurso para el cambio de la sociedad. Hoy no lo creemos, y entre quienes, Jorge, meditaron esto en ese suplemento de Ideas de la Nación en el día de ayer, un aporte notable lo hace el historiador italiano Lori Sanata.
Todos, creo yo, lo conocen, o en buena medida lo conocen quienes lo han leído, tanto en los periódicos como en sus propios libros. Lori Sanata es un hombre que tiene una visión verdaderamente macroscópica de los fenómenos políticos e históricos, y en el abordaje que ha hecho de lo ocurrido durante los años del proceso militar, enfatiza muchos elementos complementarios que culminan o desencadenan el golpe de Estado. Si me limito a algunos de esos fragmentos, podría empezar por este. El peligro comunista en América Latina, tal como se lo entendía por entonces, era de tipo ideológico y cabalgaba sobre el antiliberalismo atávico de los grandes movimientos nacionales y populares. Eran ellos los herederos más o menos conscientes de la herencia hispánica y católica, los que esgrimían el comunismo evangélico contra el individualismo protestante, la democracia orgánica contra la democracia liberal, el pueblo contra les citoyens. Esto era válido tanto para el peronismo como para el castrismo, y para sus emuladores, los militares peronistas y los revolucionarios anticapitalistas. Aquí, Jorge, yo creo que él pone el acento sobre un elemento cultural fundamental, ¿no? Que quiero ver lo que pensás al respecto, que es el papel que la ideología jugó en la construcción de la acción política de ese momento. Me parece que es muy Sanata, muy Lori Sanata. ¿En qué sentido? Tiene una visión, hoy lo hablábamos al ingresar al programa, tiene una visión de historiador, ¿no? Mira más allá del corto plazo. Eso me parece fundamental. Entonces él dice, despejemos, creo yo, ¿no? Que dice, despejemos. A ver, estaba en marcha una revolución socialista que iba, proclamaba la igualdad de los hombres. No. Dice, estaba en realidad disputándose un sistema de valores, un régimen, y quiénes eran los propietarios de ese régimen, ¿no? De esos regímenes en pugna. Me parece que esta es una visión muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque no apunta, digamos así, a la supremacía de un punto de vista sobre otro, sino a una confrontación asentada en la idealización de los propios valores, claro. Y en la negación radical de los valores del otro. Claro. ¿No? Prosigue así, y así fue. Los teólogos de la violencia revolucionaria se formaron en los seminarios, y los reclutas de los focos guerrilleros en las parroquias, no en las células de los partidos comunistas. El marxismo y el cristianismo, la teoría de la dependencia y la teología de la liberación fueron la vulgata de la vía armada y del martirio ejemplar, del mito del hombre nuevo y del reino de Dios en la tierra. Cristo se convirtió en profeta de la revolución socialista en modelo de orden evangélico, Camilo Torres y el Che Guevara en nuevas divinidades. Yo creo que esto es fundamental, detenernos a meditar. Claro, recordemos a los oyentes que la biografía de Castro que escribe Lori Sanata se titula El último rey católico. El último rey católico. Te digo que es para mí, ¿no? De una originalidad en el análisis. Sí. Porque además no es que es un título ganchero, es un título que está fundado en el libro. Así es. Es esta continuidad de los preceptos religiosos. Claro. Es esta idea de la redención del hombre a través del dolor. En este sentido, y la creo que dolor. Loris es un ensayista muy original. Muy original, lo decís muy bien. La originalidad para mí máxima de él consiste en esta capacidad orquestal de reunir elementos que promueven hechos históricos, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso. Él va advirtiendo
cómo la historia hilvana todos estos elementos para conformar los perfiles de las ideologías en juego. Fíjate que cuando vos mencionabas recién la formación católica de Castro, Sí. también corresponde aquí decir que este catolicismo distorsionado, este catolicismo del exceso, este catolicismo del fanatismo religioso, nada tiene que ver con la postura de quienes, desde la defensa de su credo, han tratado de buscar la interlocución y el diálogo y no precisamente la abolición del sentido de la vida del otro en nombre de la propia fe. Dice Sanata, en los años previos al golpe militar y al proceso, ese río caudaloso llamó con fuerza a la puerta de la Argentina, una puerta destartalada desde que la ecuación política se había vuelto irresoluble. Si gobernaba el peronismo, su impulso hegemónico devoraba la democracia. Si se excluía al peronismo, tampoco era viable la democracia sin el movimiento mayoritario. La única esperanza de apagar el incendio era Perón. Solo el origen del problema podía brindar la solución. Solo el líder de la cruzada contra Occidente podía encontrar la manera de convivir con él. No por casualidad su regreso fue patrocinado por la logia P2 o P2, una poderosa internacional anticomunista a caballo entre masonería y Vaticano, pero fracasó. El aprendiz de brujo había perdido el control de su criatura. Claro, todo esto es medular, ¿no? Estaba pensando... Ese es el punto. Sí, es medular, porque el recurso de que Perón era el que podía resolver las cosas, que fue muy impulsado por el general Lanusse, ¿no? Que entendió esto, entendió a la fuerza, ¿no? No es que... Sí, no es que terminó comprendiendo que no tenía más remedio. No es que se complacía, pero lo entendió. Hay que decir que esto, voy a ser cuidadoso, como siempre, tratar de ser cuidadoso. Lanusse era muy perspicaz, Así es. un general con mucha formación. Eso es. Entonces, excepcionalmente preparado desde el punto de vista político. Exactamente, ¿no? Me voy a proteger. Esto es objetivo, estos son datos objetivos, ¿no? Por otra parte, recuerden que fue a declarar el juicio a las juntas, Lanusse, espantado por lo que había ocurrido luego en el proceso, ¿no? Lanusse era un tipo realista y de mucho peso político. Y yo creo que él entendió. Tenemos que traer al dueño. Claro, y lo que dice Loris, pero llegó tarde. Ya se le habían afanado. El brujo había perdido el control de su criatura. Efectivamente, es inolvidable, lo recordamos quienes fuimos testigos, de cómo cuando Perón se pronuncia en la plaza y llama imberbes a los seguidores de las líneas armadas de montoneros, todo un grupo de gente se retira de la plaza indignada con la conducción de Perón, y justamente a esto se refiere Loris Sanata cuando nos muestra el desmadre que se produce entonces por parte de ese liderazgo que en relación a la alternativa de la violencia como cambio, como recurso de cambio social, ya no le presta atención al líder. Incluso le elimina a Rucci, ¿no es cierto?, al hombre de la CGT que había ido a recibir a Perón. Claro. Hay un dato fundamental en lo que estás diciendo, en lo que menciona Loris, ¿no? Que es ese 20 de junio de 1973, cuando regresa Perón, y Perón no controla su recibimiento. Así es. Había sido desplazado, su gente fue desplazada del control del recibimiento a Perón. Y de hecho eso terminó en una balacera que todavía nos cuesta contar los muertos que hubo. Todavía cuesta contar porque no... Bueno, en fin,
Fue una cosa tremenda. Fue tremendo, de hecho Perón iba a aterrizar en un aeropuerto, no pudo hacerlo. Exactamente, fue al Palomar, si no me equivoco, ¿no? Así es. ¿Y qué estamos recordando, Jorge? ¿Qué queremos transmitirle a nuestros oyentes con esto? Una deuda, esencialmente una deuda. Porque si por un lado son hechos del pasado, los que estamos mencionando, hechos que ocurrieron casi 50 años atrás, a partir del inicio del golpe de Estado de 1976, siguen poniendo de manifiesto la vigencia de una, yo diría, de una ruptura, de una grieta tan profunda en la sociedad que aún hoy quienes protagonizaron un dolor común se siguen mirando como adversarios. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, ha sido en ese sentido me parece que hay un hito fundamental cuando yo hoy lo dije y lo vuelvo a decir, ¿no? El juicio de las juntas es mucho más que un juicio. Es un antes y un después. Yo creo que la decisión política de haber juzgado a los comandantes fue la decisión más dolorosa, más traumática, más difícil de tomar por parte del poder político de Raúl Alfonsín, pero fue la que parió la democracia, para decirlo. Pero no hay duda alguna, de hecho el peronismo no estaba de acuerdo con ese enjuiciamiento. Exactamente, recuerden nuestros oyentes que en la plataforma del Partido Justicialista en 1973, perdón. 75, ¿verdad? No. El 73, claro. No, claro. en el 83. Cuando asumió plataforma Alfonsín, sí. electoral de 1983, candidato ítalo-argentino Luder y Vittel como vicepresidente. En esa plataforma, el peronismo oficialmente proponía la amnistía a los militares. Así es. Esto hay que recordarlo. Pero hay que recordarlo sobre todo a la luz, como bien decías recién, de lo que significó el juicio a la Junta, en tanto apertura. Claro, porque ya no estamos hablando de si está bien o está mal éticamente. Yo creo que eso es difícil de rebatir. Se juzgó a los comandantes, pero la decisión política tenía una implicancia que era: o convivimos con los golpistas una vez más, y probablemente nos vuelvan a voltear, o terminamos con los golpes de Estado de la Argentina, con el ciclo de los golpes de Estado de la Argentina. Alfonsín, presionado, Alfonsín dudando, decidió ir por esta última opción. Así es. Y se jugó por una convicción y con un poder visionario, porque si en muchos otros aspectos el gobierno de Alfonsín fracasó en el orden económico, la visión que tuvo Alfonsín de que la salida del terreno maniqueo de la idolatría de la violencia solo podía darse restituyéndole a la verdad y a la palabra su papel protagónico. Tal cual. Eso lo entendió él. Y bueno, fíjate vos cómo culminan las reflexiones de uno de nuestros invitados, Loris Sanata. Vamos a ver un final interesante también en el planteo de Pañi, de Carlos Pañi. Dice así Sanata: debemos deducir, por tanto, que el golpe se había vuelto inevitable, incluso deseable, para quienes querían mantener a la Argentina en el cauce del mundo occidental, que valía la pena violar sus principios ahora para que pudieran prosperar algún día. No. Si una clase dirigente más previsora y una ciudadanía más madura hubieran creído en el Estado de Derecho, el arma que en otros lugares derrotó o convirtió al comunismo también hubiera podido prosperar aquí. Pero así lo pensaron muchos argentinos que lo acogieron con confianza, y así lo pensaron muchos países que le firmaron un cheque en blanco. Se equivocaron. Pero que ese fuera el trágico resultado de esa larga y tremenda crisis, que el régimen que surgió del golpe fuera tan despiadado e incapaz, dependió más de los rasgos autoritarios que impregnaban la cultura política argentina que del contexto internacional. Defensores y enemigos de Occidente tenían una idea poco occidental de Occidente
y de sus valores. Está muy bien. Así finaliza la nota la nota de Loris. De Loris, perdón. ¿No es cierto? ¿Y qué está diciéndonos aquí? Lo quiero subrayar, porque estoy seguro de que en la comprensión de este punto como centro álgido de la interpretación coincidiremos muchos de nosotros. Él está diciendo que hubo una responsabilidad social en esto de privilegiar el planteo de la violencia, el planteo de la intolerancia. También fue responsabilidad de una ciudadanía más madura, menos madura de lo que hubiera sido necesario, y de un respeto al Estado de Derecho que no existió. Yo coincido plenamente, bueno, no soy quien para contradecir lo que dice Loris. Lo único que en mis recuerdos, Santiago, en mis recuerdos está una Argentina vandalizada. Una Argentina, cuando digo vandalizada, esto hago mucho hincapié en los años 73, 74 y 75, previos al golpe de Estado. La Argentina de las 3A. Sí. La Argentina de la guerrilla, de los atentados de la guerrilla, y la Argentina de la represión terrorista. De la represión marginal, claro, clandestina, de las 3A. Porque tengo grabado todavía recuerdos como estos, orgías de sangre, que se hacían en las plazas, que se hacían en las esquinas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, también en Córdoba, pero sobre todo capital y provincia de Buenos Aires, que por supuesto se reproducían como ejemplo de lo que te iba a pasar si estabas metido en alguno de los grupos de izquierda o lo que fuere. En fin, creo que hay que contabilizar la acción psicológica, la acción de terror psicológica que se ejerció sobre la población, ¿no? Para, medir la capacidad cívica. Sí, entiendo. El planteo de Loris, donde él está hablando de una responsabilidad cultural de una sociedad que nunca se inscribió en el campo, digamos, salvo raras excepciones, en el campo de la vida, en el marco de la Constitución. Esto que señala él es justo, pero también estamos hablando de un vértigo brutal, como el que vos señalás, que hacía con que la gente se mostrara propensa, mucha de ella en 1976, a creer que con el golpe llegaba el alivio. Algo tenía que pasar. Esto es una cosa que... Esto empieza tiene que pasar algo. Tiene que pasar. Sácame este problema. Sí, que alguien me saque este problema de encima. Y bueno, lo digo así, es un poco pedestre lo que estoy utilizando, pero porque tiene que ver con la psicología humana, ¿no? Y eso, una vez nos mide sus actos, ¿no? Como bien señala también en este mismo reportaje Graciela Fernández Meijide, nadie imaginó, o muy pocos imaginaron, en qué iba a consistir el desarrollo del golpe de Estado el 24 de marzo. Tal cual. Muy poca gente lo sabía. Tal cual. Y uno de los señalamientos interesantes que en este suplemento realiza Carlos Pañi en su nota es una referencia que me parece interesante que la tomemos en cuenta, y es que él dice que algo se aprendió de todo lo ocurrido. Dice así: hay una evidencia para celebrar. La sociedad argentina, como las de otros países de América Latina, se curó de la propensión a resolver sus crisis con golpes de Estado. Es alentador. Hay enfermedades colectivas que pueden curarse. Sin embargo, esa misma sociedad sigue amenazada por una inclinación repetitiva a caer en crisis de representación. Y otra tendencia recurrente, la de suponer que existe un modelo operativo que no es el de los militares, pero podría ser el de los empresarios, los tecnócratas o los personajes de la farándula, que podría rescatar a la política de las miserias de la política. Ese espejismo, termina diciendo Carlos Pañi, produce un daño grave, posterga la regeneración que la vida colectiva está pidiendo a gritos
y que explica el ascenso de una outsider como Javier Milei. Qué agudo que es Pañi, ¿no? Extraordinario. Qué agudeza, ¿no? la de Pañi, ¿no? Sí, es porque muy está diciendo, importante lo que nos dice. Claro, entiendo que está diciendo, es cierto, aprendimos a no llamar a un militar, ¿no? Aprendimos a no ir a la puerta de los cuarteles, que era una frase muy famosa, ¿no? Que cuando, Sí, a golpear la ahí puerta. la golpear la puerta. Pero, ojo, que no es que pasamos de eso a la plena confianza en la democracia, la defensa de las instituciones, el camino. Estamos aceptando la democracia, pero todavía tenemos tendencia, brotes, podría decirse, de buscar la solución mágica. Un líder providencial, otro tipo de líder providencial que nos diga, que nos resuelva el problema, que nos saque de encima el problema. La presunción de que eliminando a la política resolvemos el problema, cuando la política es el único camino, con todo su riesgo, con todos sus defectos, para que la democracia pueda prosperar. Y aquí vuelvo a tu editorial, para que el diálogo tenga algún porvenir. Claro. Yo creo que si hacemos nosotros una pausa, después seguimos oyendo a otra gente, pero si no, seguimos. No, mira, te voy a dar una mala noticia porque podemos, seguir conversando 3 o 4 minutos más, pero después tenemos que recibir a Graciela Fernández Mejide. Ya se pasó la hora, lo que pasa es que se pasó muy rápido el tiempo. Pero bueno, tenemos Gaby, aquí... tenemos 5 minutitos. Sí, dale, Santiago. Podemos ir, y aquí estamos entonces con algunas referencias también de la nota, de otras notas que me parecieron fundamentales, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un reportaje que Héctor Guyot le hace a Natalio Botana, sí, hay una reflexión de este notable politólogo, historiador, que es maestro de politólogos, que dice así: Perón no dio una garantía de sucesión y ese fue el error de su vida. ¿A qué se refiere? Al ascenso de Isabel, a la que dejó como heredera. Ay, sí. Si hoy meditamos lo que eso significa como factor desencadenante y acelerador de la crisis argentina, Isabel Perón, heredera del presidente Perón en la conducción de la nación argentina. ¿Quién era Isabel Perón? Qué pesadilla. Lo estás diciendo y siento la verdad. Qué pesadilla. Porque fue la coronación de la impotencia, ¿no? Se muere Perón, que ya fue muy traumático. Los que vivimos esa etapa lo sabemos. Traumático. Ese primero daba miedo que se muriera Perón. Estábamos en una Argentina ya cruzada por la violencia más despiadada, ¿no? Atravesada por la violencia. Se muere Perón. El peronismo dividido, fracturado, un grupo insurgente armado que ya constituía parte del peronismo. Y la heredera era Isabel Perón. Y con Isabel Perón venía de regalo José López Rega, un asesino, un ex comisario de la Policía Federal, especialista en brujería. Realmente parece el resultado de una imaginación novelística. Sí, de un gran profesionalismo en la literatura de terror. Exactamente. Esa es la sensación que uno tiene. Por eso digo, fueron muchas las partes que se juntaron, claro, ¿no? Muchos los cabos que se silvanaron para dar origen a todo lo que ocurrió. Claro. Pero además, en esa designación de Isabel Perón como heredera del poder, Perón demostró además su soledad profunda y su profundo egoísmo. Increíble. Porque no tenía herederos. Ahora, ¿quién contribuyó a no tenerlos? Totalmente. Él mismo. Totalmente. Él mismo. Destruyó después de mí nada. Exacto. Después de mí nada. Destruyó nada. el Partido Justicialista. En principio destruyó el Partido Justicialista. Lo dejó en manos de no solo Isabel, la cúpula del Partido Justicialista, una cosa. No, realmente esa aparición fue literalmente una aparición, es decir, algo fantasmal que irrumpía en la política argentina. Y otra
observación interesante que creo que reúne este suplemento de ideas de La Nación de ayer es una de Jorge Fernández Díaz, que dice: las aberraciones que tuvieron lugar en esos años están descritas en el libro argentino más importante del siglo XX, el Nunca Más. Esto es algo que con nuestros oyentes también queremos compartir. La importancia del Nunca Más, la importancia de ese libro que dio testimonio de la manera más minuciosa, más dolorosa y con la convicción democrática más profunda de lo que había pasado y de quienes lo habían promovido. Nos vamos a encontrar con Graciela Fernández Meijide. Gaby, a vos. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Muy bien, y aquí es el momento en que nos encontramos con Graciela Fernández Meijide. Para nosotros hoy, Sí. un acontecimiento particular, aunque la vemos muy seguido, la queremos mucho, la tenemos a mano. Hoy, públicamente, hablar con Graciela, Santiago, a poquitas horas del aniversario del golpe de Estado, me parece que tiene una significación, bueno, para nosotros muy importante. Muy importante. Y creo que para los oyentes también. Hola Graciela, un placer ¿Qué tal, tenerte. Graciela? Gracias a los dos, muchas gracias. Bueno, está de ¿Cómo más... están? Estamos bien conmovidos, tratando de traducir en palabras la emoción de todo lo que hemos vivido, y qué mejor que tenerte a vos como testigo y voz fundamental para nosotros de todo eso. Sí, y además por la edad, No, vengo de lejos de testigo. Mira, Además, somos además, muchos los que con edades distintas compartimos ese momento, pero muy pocos Sí. los que tuvimos la posibilidad de tener a alguien como vos en la interpretación y en la confrontación con todo lo ocurrido. Sí. Bueno, ¿qué quiere que les diga, muchachos? Ujú. Estoy emocionada, he leído varias notas que me Sí, hicieron distintas entrevistas, y lo que puedo decir de ahora no es diferente, seguro, de lo que ustedes mismos pueden decir. Hay que ver que al mismo tiempo que estamos viviendo fuera del país amenazas de guerra, y dentro del país una confrontación donde aparece un dirigente que es Javier Milei, muy agresivo, y no se consigue armar una oposición sustanciosa, yo diría. Sin embargo, no sé qué opinan ustedes, pero en todo este tiempo, desde el último golpe militar, desde el 1976 hasta ahora, yo no escuché a nadie que seriamente, cuya opinión tuviera peso, hablara de un cuartelazo, de llamar a los cuarteles. ¿es así, Graciela? Y Sí, te escuchamos. Dale. No, estaba, casi te diría que es un broche de oro para nosotros lo que estás diciendo, Claro, con la autoridad claro. que tenés para decirlo, y además porque está probado de que ese ha sido un gran mérito de la democracia, y yo diría un gran mérito de aquel juicio a las juntas, que fue, creemos nosotros, coincidimos con muchísimos analistas que lo han dicho, ha sido la voluntad del país, y encabezada por la valentía de Raúl Alfonsín, de decir nunca más, ¿no? Nunca más. Así, Ahí estabas vos, así es. en ese instante, Sí, ¿no? sí. De la entrega de ese libro. Y sí, en la entrega y en el juicio. Claro, Hay que decir. claro. Sí, creo que es una síntesis muy importante la que hiciste. Estamos en democracia.
estamos en democracia. Para nosotros que crecimos con el constante acecho de los golpes militares, de la interrupción de la democracia, quizás para los chicos hoy es más natural, existe algo que es natural, que la democracia para nosotros no fue así, y quizás por eso podemos brindar en una fecha tan amarga como es la del 24 de marzo. Y escuchar en la palabra de Graciela esta invocación a la reconciliación a partir de la estabilidad nacida de la ausencia de golpes de Estado. Ese es el mensaje primordial, Graciela, que nosotros queremos agradecerte siempre en nombre de tantos y tantos argentinos. Yo les agradezco a ustedes. Yo pensaba que cuando yo era una pendeja, muy chica, y iba a la escuela, y había un golpe de Estado, porque desde el año 30 al 76 hubo 6 golpes de Estado. Sí. Para mí era día que me quedaba en mi casa, no había escuela. Claro. Era festejo. Sí, es cierto. Eso vivíamos, es verdad. Teníamos feriado bastante seguido. Por golpe. Cerrado por golpe se llama eso. Exactamente. Graciela, te agradecemos muchísimo, te queremos un montón, y te dejamos ahora hacer tu programa. ¿Por qué? Le pedimos a los oyentes, por supuesto, que hoy, especialmente hoy, escuchen a Graciela Fernández. Eso es. Te mandamos un beso enorme. Nadie escuchen a mis invitados. Bueno, por supuesto, lo hacemos siempre. Esto también es Graciela. Claro. Te mandamos un beso. Un gran cariño. Chao, Graciela. A ustedes, un gran abrazo. Chao. Chao. Suena